El humor es un lenguaje en sí mismo. No hace falta conocerse, ni siquiera hablar el mismo idioma para reírse juntos. Lo gracioso ocurre muchas veces de manera impredecible, cuando uno menos lo imagina y en los contextos menos apropiados. ¿Quién no se ha doblado de la risa en una ceremonia solemne? ¿En un velorio? ¿En una audición? En cambio, cuando uno la invoca o quiere propiciarla, la comicidad no se presenta. La risa es espontánea, es social, es intuitiva y sobre todo es altamente contagiosa. Puede ser ligera como un globo que se escapa de la mano o pesada como una lápida antigua. El autoescarnio, la risa nerviosa y el humor negro e irreverente constituyen una válvula de escape, una medicina capaz de salvar al mundo o de hundirlo. Los niños ríen desde una edad muy temprana, pero también los tiranos, los locos, los asesinos. Pero la risa también es subversiva y puede derrocar, al menos durante los segundos que dura un chiste, a las más encumbradas autoridades. En estos tiempos de angustia y desolación generados por la pandemia y sus previsibles consecuencias, quisimos hacer una pausa e invitarte a reír, o por lo menos a reflexionar acerca del sentido del humor. Bienvenidos a otro programa de la revista de la universidad. Hoy vamos a platicar con el escritor Antonio Ortuño. Él es colaborador de la revista, amigo cercano de la revista y de todo el equipo. Antonio publica novela, cuento, ensayo, pero también ha desarrollado una voz particular en una escritura que a veces se considera más efímera, más de ocasión, ¿no? Que se desarrolla hoy no solo en las columnas y en los periódicos como tradicionalmente, sino también en los blogs y en las redes sociales. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yael? ¿Todo bien? Déjame decirte que te extrañamos un montón, Antonio. Porque Antonio, para los que no sepan, estuvo 1 año y medio animando un blog de la revista. Entonces, todos los lunes teníamos una entrada. Él entonces vivía en Berlín. Teníamos una pequeña entrada que nos daba una entrada risueña, o por lo menos una entrada ligera al lunes, que siempre, como sabemos, es un poco pesado. Y te extrañamos doblemente, Toño, porque este año no hay FIL de Guadalajara, donde se te ve por los pasillos, y sobre todo en los pasillos, pero de las cantinas. Entonces, pues te llevamos el estudio de TV UNAM hasta Jalisco. Muy bien, me da gusto. Yo también extraño a veces aquella bitácora que llevé en la revista mientras estuve en Europa. Pues me la llevé de viaje además, por Roma y Praga y todo mi gran tour de ese año. Y bueno, la verdad es que fue muy divertido. Y bueno, desde luego, pues la FIL es como mi Navidad, ¿no? Para mí que no creo ni me importan nada las fechas religiosas. Y bueno, para este año de desastres es como el último clavo del ataúd del maldito año, que no tengamos feria física, pero bueno, pues todo sea por la ilusión de salud que estamos guardando, ¿no? Sí, sí, siento a todos que nos sentimos como que nos quitaron nuestro apapacho de fin de año, ¿no? Todo el mundo trabaja, 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 ¿no? En lo que estamos en letras y en libros a través del año. Y en la FIL, pues, es un poco el premio final. Pero, pues, se repone, todo repondremos, todo repondremos. Y Sí. bueno, hoy vamos a abordar el humor en la literatura. Y me gustaría que partamos, querido Toño, de algo como de un hecho que yo diría incontrovertible, que todo buen escritor es un gran lector. E incluso yo podría decir que el lector casi siempre o siempre precede al escritor. Y para hablar de literatura y risa, me gustaría primero que hablemos un poco de qué tanto cuentan en tus afinidades literarias, en ti como lector, la risa y el humor. Bueno, para mí fue desde un primer momento como lector casi mi ingrediente básico de simpatía y de militancia, digamos, en la causa de un autor, su capacidad de humor, ¿no? La agudeza de un escritor, la mirada en donde otros solamente ven melodrama, en donde otros pueden ver tragedia incluso. Para el escritor de humor hay otra manera de ver y de interpretar la realidad, ¿no? Y eso desde luego sucede de muchas maneras. Hay escritores en donde, digamos, el juego lúdico con las palabras
ocupa ese sitio, y otros que utilizan el humor básicamente como una especie de bisturí de reflexión de la realidad. Y sobre todo hay un elemento que a mí me parece en cierta medida como el supremo, que es la capacidad de autoironizar de ciertos escritores, y que quizás sea el ingrediente que más me atrae de alguien, ¿no? Si vas como sucede, la lectura de alguna manera es como intimidad con una voz o unas voces narrativas, y si tienes que hacer ese viaje con ellas, el que carezcan de humor, el que sean permanentemente solemnes, o que permanentemente hagan una interpretación plástica de la realidad, y jamás sean capaces de mirarse a sí mismos, y de pegarse un poco y de sentirse un poco estúpidos o indignos, a mí me suele desesperar bastante, ¿no? Me desespera en las personas, y en los escritores me desespera muchísimo más. Fíjate que esto que de la autoironía o el autoescarnio parecería en cierto modo un poco moderno, no sé, o quizás más contemporáneo. Fíjate que precisamente en uno de los artículos que tenemos en la revista de un romántico, bueno, un poeta maldito, Baudelaire, hay que decir que los románticos no fueron particularmente graciosos, tenían una manera, no lograban desdoblarse, ¿no? No lograban establecer esta distancia entre su sufrimiento, quizás, ¿no? No lograban verse más que sufriendo, no podían ver la distancia de la risa, pero él retoma un topos, digamos, un lugar común entre los que han analizado la risa, en donde dice que es satánica porque delata superioridad. Es como burlarse de otro, ¿no? Que los humoristas, por lo menos en su tiempo, y muchos lo han retomado, incluso lo decían desde los griegos, Aristóteles, se burlan del que se cae, ¿no? Pensando yo no me voy a caer, entonces es una manera, una cierta bajeza, ¿no? Que se practicó mucho tiempo para la risa, por lo menos se interpretó así. Mientras que la autoironía, bueno, incluso decían que el filósofo era quizás el único que era capaz de reírse cuando se caía, porque tenía una capacidad mucho mayor que los demás humanos en desdoblarse, ¿no? Esta facilidad de desdoblarse y verse caer como si él fuera otro, no como si fuera él mismo. Claro, es cierto que las raíces a veces son profundísimas en la literatura y en la cultura, y que pues en muchas etapas históricas parecen como haberse perdido o desaparecido, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en la literatura medieval, eh, pues la risa ocupaba un lugar casi demoníaco, y estaba ahí junto con los gatos negros y junto con las mujeres yerberas en un rincón apartado, porque la risa también se consideraba, según algunos teólogos medievales, como una argucia del diablo para distraer de la contemplación y de la observación de los mandamientos divinos, ¿no? La risa era esa especie de cortocircuito que interrumpía la comunicación del hombre con la divinidad. A mí me pareció fascinante al leer los fragmentos que quedan de un poeta arcaico, de Arquíloco de Paros, que no es tan viejo como Homero, pero que sí es viejísimo, justo la aparición de la autoironía, ¿no? Junto con la primera persona en la poesía, una poesía además muy, muy narrativa, aparece la autoironía, ¿no? Hay un poema de Arquíloco bastante famoso que se llama El Escudo. Según el arte de la guerra griego, un guerrero estaba obligado a volver de la batalla con el escudo, o encima del escudo. Es decir, si se moría, pues utilizaban el escudo de camilla para llevar su cuerpo, pero no podía abandonar el escudo, que era grande y pesado, porque era la mayor deshonra que pudiera existir, ¿no? Tenía que volver con el escudo o encima del escudo. Y Arquíloco habla en un poema de cómo botó el escudo y salió corriendo, y que ojalá y alguien lo aproveche, porque él prefiere seguir vivo escribiendo eso que volver con el estúpido escudo, ¿no? Y también es el que habla burlescamente de las heroicidades que cometían en una batalla, en una playa, 10,000 guerreros contra solamente 100, ¿no? Esa capacidad de burlarse, digamos, de toda esta construcción de la epopeya griega, casi desde sus albores, me parece que es un punto de inflexión mayor en la literatura, ¿no?
y que pues precedió desde luego pues a los satíricos, que precedió a los epigramistas y a todos estos escritores que estarían justo ahí, pues como en las raíces de esto, que como bien anotas, pues tiene una cantidad de matices enormes, ¿no? Desde luego que puede ser muy divertido reírse de alguien que se cae. Hay una cuestión física y automática en la risa, pero desde luego el momento que uno lo reflexiona, en términos generales y supongo éticamente, pues es mejor reírse de alguien que se cae sabiendo que tú también te has caído y que te puedes caer y que podrías haber sido tú el que se cayó, que hacerlo como una forma de aplastamiento, ¿no? Aunque, insisto, eso es una segunda etapa en la que uno reflexiona sobre la risa, porque en una primera etapa la risa es antes que nada un hecho físico, y decir no te puedes reír de eso es tan absurdo como decirle a alguien no te puedes excitar con eso o no te puede dar hambre con eso, ¿no? Podremos discutir qué tan conveniente o deseable es ese tipo de reacciones, pero no poner en duda que hay algo profundamente natural también en la risa malévola, ¿no? En esto que los alemanes llaman Schadenfreude, la risa de la desgracia ajena. Los alemanes entre todos. Fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, dime, que cierta contigüidad histórica y geográfica también ayuda a la risa. Es decir, ahorita hablaste de Archíloco y de algunos antiguos, ¿no? Que trataban, que lograban distanciarse de la solemnidad y reírse en cierto modo de lo que estaba sucediendo. Pero yo no sé si a mí me he soltado carcajadas leyendo eso. Es decir, nunca me reí leyendo el burgués gentilhombre de Molière, ni las ranas de Eurípides. Digamos que puedes reconocer la distancia, puedes reconocer que hay una burla, pero no es algo que te da tanta risa como lo que sucede con tus contemporáneos. Cuando lees, bueno, Ibargüengoitia no es que sea nuestro contemporáneo, pero se siente mucho más cercano, ¿no? Es mexicano y se burla de lo que somos nosotros. Villoro, yo qué sé, Sheridan. ¿Cómo te relacionas más con esta distancia, este acercamiento a los contemporáneos con la risa? Claro, ahí hay un elemento que es fundamental y es que en muchas ocasiones la risa y el humor son difícilmente traducibles, ¿no? En los textos específicamente, quizá no sé, el humor físico, el de una pantomima o el de una actuación escénica, se pueda juzgar con otros parámetros, pero en un texto, desde luego, la inmediatez es básica, porque gran parte del poder del humor verbal, del humor en el lenguaje, pues estriba para mí o desde mi punto de vista en la ironía, y la ironía requiere un juego de filigranas un poco complicado a veces con el lenguaje, ¿no? Y desde luego que lo más inmediato y los campos de significación más próximos a ti te van a hacer reír mucho más fácil que cuando pues, tengas que leer una traducción que es una especie de fotocopia mil veces sacada de otras fotocopias, de un lenguaje con el que ya tienes una vinculación simplemente histórica y que es casi un eco de algo que pudo ser muy gracioso entonces, ¿no? A mí no me cabe duda de que el Quijote debía ser graciosísimo, ¿no? La gente menciona cómo la popularidad que fue casi instantánea del Quijote tenía que ver con que se divertían muchísimo las personas, pero hay tal abismo entre el lenguaje cervantino y nuestro lenguaje actual, los procedimientos literarios han cambiado tanto, sencillamente el fraseo, la sintaxis, que seguramente es imposible percibir, digamos, todo el poder de la risa, del lenguaje cervantino, tal como lo interpretaban sus contemporáneos, ¿no? En cambio, con los autores cercanos es algo mucho más inmediato, ¿no? Desde luego que los artículos de Ibargüengoitia sobre la mexicanidad, que es básicamente inmutable desde los tiempos de Ibargüengoitia hasta los nuestros, en realidad no ha cambiado demasiado. A mí me provocan un montón de carcajadas, ¿no? Porque la cercanía te hace tener esas referencias mucho más frescas y probablemente también porque es quizá en esta operación de empatía que es indisociable al humor, es mucho más difícil ponerse en los zapatos, en las sandalias de un mercenario griego que está peleando en una playa 2000 años antes de Cristo, que pues en los tenis del vecino que se sale a correr y que es a la vez elegante, absurdo y que se siente soñado con sus tenis nuevos que echan lucecitas, ¿no? Y uno
va a entenderlo más y va a estar más cercano a sí mismo y su ridiculez es más parecida a la tuya que la de aquel egregio mercenario. Que regresamos constantemente y creo que sí es el signo de hoy al reírnos de nosotros mismos, realmente de vernos en un espejo. Toño, nos damos un corte y volvemos en un minutito, 2 minutitos para continuar con esta conversación y ver cómo introduces la risa tú mismo en tu escritura. Estamos de vuelta con Antonio Ortuño, hablando de risa, literatura y risa. Y Antonio, para quienes aún no lo han leído, es un autor que nos sabe llevar como de la negrura de la violencia actual, de la barbarie y la corrupción, a temas a veces más ligeros también. O sea, me parece, Toño, que vas de estos temas terribles, que son las masacres, los descabezados, las mujeres quemadas, a temas que son más ligeros, que son quizás, están relacionados con los reveses, los pequeños reveses de la vida cotidiana y los pequeños reveses del mundo literario, que es también tu vida cotidiana. Entonces, me gustaría preguntarte cómo balanceas, ¿no?, entre géneros y libros, entre este universo del horror y este universo de la cotidianidad visible. Desde luego que parte del trabajo de uno como narrador es intentar esos brincos, esos saltos mortales entre ámbitos que aparentemente no tendrían una relación o solo la tendrían de manera muy forzada. Desde luego el humor y la ironía y la sátira, el sarcasmo, etcétera, son herramientas de un abanico que pueda tener un autor, pero como toda herramienta no sirven para todas las cosas, ¿no? Funcionan para algunas, pero no para todas las cosas. Hacer un pasaje burlesco sobre una masacre es algo que me rebasaría, no podría hacer eso, ¿no? Se requeriría un nivel de monstruosidad que no soy capaz de asumir y que no estoy interesado en asumir como escritor. Y en otro sentido también, eh, hablabas de ligereza y claro, es algo que uno tiende a relacionar con el humor, pero a veces también, desde luego no una masacre, pero hay otros episodios que pueden colindar con algún nivel de horror y que tienen que ver con esa vida cotidiana, con las complicaciones y pequeñas humillaciones que pasa uno sencillamente por estar vivo y que reinterpretadas de otra manera pueden ser muy divertidas, aún sabiendo que también podrían ser narradas como una especie de melodrama terrible, ¿no? Es decir, la tragedia es inmaculada y el horror puede ser inmaculado para el humor. Es decir, el humor entraría como un payaso con zapatones, ensuciándolo todo de lodo, y sería absolutamente imposible que aquello siguiera siendo una tragedia una vez que entra la risa. Pero hay otros ámbitos en donde la línea es más difusa, ¿no? Y hay como pequeñas tragedias que narradas de una cierta manera resultan dolorosas y puedan explorar, no sé, el dolor de la humillación, el miedo al ridículo, etcétera, y que abordadas desde el humor, no porque sea algo más ligero, sino sencillamente porque me parece que el humor ayuda a la supervivencia. El humor es una suerte de mecanismo de anticuerpos que nos permiten procesar una serie de horrores, hasta un cierto punto, desde luego, ¿no? Insisto, no hay manera de que la risa te salve del horror ante una masacre, pero sí ante otro tipo de humillaciones y dolores, por ejemplo, todos los que van asociados a las relaciones sentimentales, a las cuestiones laborales, a la vida cotidiana, a ciertas relaciones de poder entre las personas, creo que pueden ser y suelen ser bastante risibles y que ahí hay un campo grande para que la literatura de humor opere, ¿no? Eh, pero también como te digo, no es la panacea universal.
Por ejemplo, a mí me sorprende mucho al releer un libro como Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que justamente encuentra un equilibrio entre la violencia y la narración de los horrores, porque lo que Ibargüengoitia encuentra siempre ridículo son los contextos en los que se producen esos horrores. No se burla de los horrores en sí, no se burla de la muerte, sino de los linderos de la muerte, ¿no? Sobre todo de la muerte asociada a la maldad estúpida, ¿no? Es capaz de poner en perspectiva y de reírse de la maldad estúpida sin minimizar y sin, de alguna manera, desacralizar un hecho como la muerte y el horror, que deben, me parece a mí, estéticamente, permanecer en otro sitio, pero lleva los límites, me parece, quizá más lejos que nadie, ¿no? Y hay momentos verdaderamente tenebrosos, pero muy divertidos en las muertas. Me parece un logro mayor lo que hace Ibargüengoitia, el poder llevar al mismo tiempo los registros de tragedia y los registros de humor terribles, ¿no? ¿Crees que Ibargüengoitia es nuestro mejor humorista? Caramba, a mí es el que me parece más eficaz, quizá también porque a mí me da mucha risa el tipo de humor de Ibargüengoitia. Es difícil universalizar esas cosas por lo que hablábamos de la cuestión física con el humor, ¿no? Hay gente a la que, por ejemplo, el tipo de fraseo de paradójico en Monsiváis la daba muchísima risa. Yo jamás me he reído con un texto de Monsiváis y no encuentro al enorme humorista que mucha gente veía en Carlos Monsiváis, y sin embargo me da muchísima risa Ibargüengoitia, ¿no? Sencillamente, pues creo que sí hay un asunto que tiene que ver directamente como con los temperamentos, con el humor. Ahora que me parece que no está mal y que el humor también ha empezado a ser un poco como diseccionado en la plaza pública y está ahí en la discusión, me parece interesante pensar que lo repensemos, que lo podamos discutir, pero a la vez vamos a tener que asumir y resignarnos a asumir que no para todo el mundo es lo mismo y que ponerle o intentarle poner barreras al humor, pues es como intentarle poner rejas al campo, ¿no? Es algo absurdo y además es algo desbordado por naturaleza. Yo creo que nadie pretende medio ahogarse de risa, yo creo que nadie pretende terminar a veces hasta babeando de risa. Hay gente que erupe y que estornuda en los accesos de risa. Yo creo que nadie planifica ni es posible armar una constitución para decir que es la risa, ¿no? Se puede analizar de manera inteligente y sobre todo cuando el humor tiene que ser deliberado, como sucede en un texto, me parece que es bueno el pensarlo y el debatirlo, ¿no? ¿Qué es la risa y de qué nos estamos riendo y qué dice eso de nosotros? Lo que me parece que ya es completamente ridículo es tratar de establecer un código de decoro para algo que es naturalmente indecoroso como la risa, ¿no? Y a mí me parece mucho mejor que se exceda a un bufón, aunque luego lo puedan repensar los ensayistas, mucho mejor a que intentemos pues andarlo apresando y metiendo en jaulitas. Estoy totalmente de acuerdo. Me hace pensar, a mí me hace pensar mucho el humor, ahora que hemos tanto reflexionado en la risa y el humor como este arco iris, ¿no? Que no puedes planear y que si tratas de tocarlo y acercarte simplemente desaparece, porque no te puedes acercar demasiado ni atraparlo, ¿no? Y decía Jean Genet, algo que me gusta mucho, que es que en lo cómico no hay objeto cómico. En realidad lo que hay es una relación entre un objeto y un sujeto. Y esa relación puede ser más o menos afortunada, dependiendo del sujeto, ¿no? Y del objeto que está a consideración del sujeto leyente, digamos. Pero me gustaría sobre todo volver a lo que acabas de decir del código de decoro, esto de la jaula. Pareciera que hoy en día, no solamente ante la violencia o ante lo crítico de lo que estamos viviendo, sino también en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a las luchas, entre los compromisos políticos, se trata de poner barreras a la risa, como con lo políticamente correcto. ¿Tú crees que esto, como parecías decirlo, va en contra de, o sea, hay que tomar en consideración de alguna manera lo políticamente correcto? El problema es que las cosas le importan a quien le importan.
Es decir, supongo que a quien tenga un pensamiento regido por el tipo de cuestionamientos éticos que hacen muchas personas a diferentes manifestaciones humanas, pues va a ser muy importante seguir haciendo esos cuestionamientos éticos. Eso me parece más o menos indudable, ¿no? Por los motivos que sea. Eh, También me parece indudable que de nuevo, es como el niño que está tratando de tapar la ruptura del dique poniendo el dedito en el agujero. Hay cosas que son, por definición, incontenibles y una de ellas es la risa. Lo único que se lograría con códigos es que la gente disimule la risa, pero no va a ser que desaparezca la risa ante ciertos hechos, ¿no? La experiencia humana puede ser bastante radical y puede ser bastante oscura y tenebrosa, y prácticamente en cada uno de esos rincones va a haber quien se esté riendo de las cosas que están pasando, nos parezcan bien o nos parezcan mal, ¿no? Eh, Me parece que es un empeño comprensible e incluso hasta cierto punto deseable el pensar todas las cosas y el no abandonarnos como automatismos o facilismos y en cierta medida también desacralizar. Me parece también una paradoja terrible pensar que el humor es sagrado y no hay por qué tocarlo, si justamente lo más divertido del humor es que es insolente, es que es disruptivo y agresivo, pues también tiene que aguantar vara el humor, no puede haber un humorista indignado, ya me parece el colmo de lo absurdo y de la contradicción en los términos, ¿no? Que los humoristas anden llorando por los rincones porque los cuestionan o porque les afean el ser insolentes. En realidad lo que yo esperaría de un humorista es que se trence en un pleito que además finalmente tendría que perder, pero le tendría que dar risa perder, ¿no? Sí, la política en este momento se ha convertido de alguna manera como en el patrón con el que juzgamos casi todas las actividades humanas. Ayer justamente leía una reseña sobre una película que es exclusivamente desde un punto de vista político, ¿no? Y que si con ese mismo punto de vista juzgáramos cosas como, no sé, como Star Wars, como la película de los cariñositos, me parecía que querían textos mucho más divertidos, ¿no? Que alguien hiciera el análisis político de Barney el dinosaurio, por ejemplo, que sea un tipo de lecturas así, aplicado a una película con ciertas connotaciones políticas, pues era un texto muy importante de actualidad, pero es una pérdida de tiempo en términos estéticos, porque las ideas políticas no necesitan los hechos estéticos para explicarse, ¿no? Y cuando se las aplicamos a los hechos estéticos, siempre vamos a llegar a la misma conclusión que ya planteaba desde un principio la idea política. A mí me parece una pérdida de tiempo pensar las cosas solamente desde esa óptica, y estamos en una época en la que medio inercialmente, pero eso está sucediendo, ¿no? Después de venir de una larguísima época en la que no se hablaba de política para nada, ahora se habla de política absolutamente para todo. Y lo mismo, insisto, es una herramienta de análisis, pero no agota las posibilidades del análisis, ni quiere decir que si no haces una lectura política, esa lectura por definición sea estúpida. No, sencillamente no es una lectura política, ¿no? Eh, Sencillamente creo que no va a poderse contener nada con esas posturas políticas o hasta cierto punto restrictivas o proscriptivas del humor, como jamás sirvió de nada tampoco, pues los manuales de buenos modales, ni sirven las terapias de conversión, ni sirve nada que intente que la gente sea de otra forma a la que es. La educación lo puede ir modificando capa por capa y poner un poco en crisis las ideas de la gente sobre la vida y sobre sí misma. Eso es lo fascinante de la educación, pero nada más que eso va a cambiar las cosas, ¿no? Eh, Probablemente la risa se haya vuelto cada vez más sutil y más complicada en la medida en la que somos más sutiles y complicados, pero en el fondo también un libro puede ser malvado y ser un libro literariamente válido y sugestivo, interesante, porque de nuevo, la política solamente resuelve lo que la propia política plantea, pero hay muchos otros campos en los que pues, entra como un toro en un supermercado y podrá tirar todos los anaqueles, pero en algún momento lo van a sacar y no va a haber sido un hecho siquiera importante en la existencia del supermercado el día que se metió el toro. Pues con esta imagen bastante risueña del toro en el supermercado, te dejamos, Toño. Muchísimas Muchas gracias gracias. por platicar con nosotros. Pues yo recomiendo pues a quienes nos escuchan
pues tanto ver, ya no pudimos hablar, Toño, de este género que practicas y que recoges en este compendio que se llama El Caníbal Ilustrado, que es, en cierto modo, también emula las autopsias rápidas de Ibargüengoitia. Yo aconsejaría como buen antídoto para tomarse la vida, o por lo menos para ver otro lado de la vida, leer ambos libros, Caníbal Ilustrado y Autopsias Rápidas, que siempre son buenas de releer, de Ibargüengoitia. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Toño, muchísimas gracias. Gracias.